Nos decía un oyente que los medios de comunicación, es cierto, somos adictos a los datos estadísticos. Nos decía además usted que siempre usamos más el pesimista que el optimista. También nos pregunta si deberían usar más, si cabe, los estudios estadísticos las empresas, sobre todo ahora, por ejemplo, para salir de la crisis, utilizar la ciencia estadística. Hombre, dentro del gran consumo la información es bastante amplia. Hay información de audiencias, hay información de consumidores, hay información de detallistas. Obviamente, en ese aspecto estamos en lo más avanzado que pueda haber en el mundo, ¿no? Estados Unidos ha tenido problemas de información hasta el año pasado, no colaboraba la cadena más importante, que es Walmart. En Alemania no colabora el 25%, que son Lidl y Aldi. Cada país tiene. España, afortunadamente, tenemos la colaboración máxima y la información es al día. Ahora, en grandes mercados como otro, por ejemplo, la construcción, la información es cero. En principio porque el número de miembros de una familia, por ejemplo, es un caso claro, no es un dato que nadie saque. En el año 2003 hicimos 100.000 llamadas con 7 repeticiones para saber el número de miembros en las familias. Todavía no había huecos en el teléfono y se podía hacer bien el estudio. 100.000 llamadas con 7 repeticiones para coger a todas las familias. La media que nos salió es 2,85, cuando el oficial que había era 3,2. O sea, habíamos estado 3 años con un número de familias falso. Eso afectó a las audiencias. Imaginar una casa con 5 miembros viendo la televisión o 5 con 1. 5 casas con un solo miembro. Cambia los datos. El número de viviendas iba por demanda local. O sea, se ha autorizado el suelo a todos. Un suelo que valía 3 millones de euros hoy, mañana valía 50.000 pesetas, ¿no? Entonces, esa información ha sido horrible porque nos hemos ido a 1 millón de casas de más. No se ha controlado el número. Esos errores, sí. ¿Cómo piensa también usted, José Luis, que el comercio electrónico puede afectar al tradicional y su previsión de evaluación en nuestro país? Existe en este momento, no digo que es marginal porque es creciente, pero todavía no es un dato significativo en algunas cadenas lo recibimos, nos cuesta alocarlo donde ha ido la compra, pero en la parte de alimentación es un nivel mínimo. En la parte de viajes y de todo es usual en este momento y es un desarrollo fantástico. Y haciendo referencia a la última parte de su ponencia, ¿qué expectativa puede crear para marcas de fabricantes la llegada de formatos de distribución electrónicos frente a los productos de marca de distribuidor? Hombre, hay muchos experimentos. Hay países que los fabricantes han puesto sus tiendas. Hay países donde los fabricantes han puesto su tienda en Internet. Pero obviamente la competencia que puedes hacer en España, sobre todo, con 122 compras de media por familia al año, obviamente la compra es masiva. O sea, es muy difícil sustituirla en esto. Pero en otros sectores claramente es un auge tremendo y una implantación, vamos, el viajes yo creo que debe estar en el 70%.